entonces. Sí, entonces ya está la... Comenzamos, bueno, si quieres ya son 12:57, pues te empiezo un poco a presentar, ¿no? Sí. Bueno, buenos días para los asistentes a esta edición virtual del seminario de Física y Cómputo. Para los que nos han seguido presencialmente, recuerden que semanalmente, los miércoles de cada semana, se organiza una plática tratando diferentes temas, ¿no? Desafortunadamente, con la pandemia, pues tuvimos que dejar esta actividad, pero ahora, 6 meses después, nos parece importante recomenzarla. Ahora, pues utilizando las tecnologías de la información, el canal de YouTube, ¿no? Este canal de YouTube va a estar transmitiendo los seminarios que por lo pronto tendrán una periodicidad mensual. Serán los miércoles a la 1 de la tarde a mitad del mes. Entonces corresponde este mes a hoy, 14 de octubre. Tenemos ya programada otra para si no me acuerdo, debe ser el 11 o el 12 de noviembre. Pero ahorita veo la fecha. Es para el 11 de noviembre. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado al doctor Omar Novelo Peralta, que trabaja en el Instituto de Investigaciones en Materiales, hizo licenciatura en Energía Mecánica en la Facultad de Ingeniería, posteriormente una maestría en Ciencias y el doctorado en Ingeniería en la UNAM. En todos los casos, bueno, sus áreas de especialización son la microscopía electrónica de barrido y con otras microscopías también, ¿no? Y en esta ocasión nos va a hablar el doctor Novelo Peralta sobre microscopía electrónica de barrido, una mirada a la materia. Bueno, ya son prácticamente la 1 de la tarde, pues adelante, ¿no? Adelante, Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a los encargados del seminario por darme la oportunidad de seguir, de continuar con este esfuerzo que se está haciendo. Sabemos que ahorita estamos en una situación, una contingencia sanitaria que es muy difícil para todos y pues bueno, tenemos que irnos acoplando a todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que nos dan para podernos acercar y poder seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces, quiero agradecer mucho el esfuerzo que están haciendo para seguir para seguir transmitiendo toda esta educación y toda esta información a los alumnos. Quiero comenzar ahora. Vamos a... el día de hoy el seminario tiene el nombre de Microscopía Electrónica de Barrido, una mirada a la materia. En este seminario lo que pretendo es dar las bases, sentar las bases de lo que es la microscopía electrónica, la microscopía en específico de la microscopía electrónica de barrido. La microscopía electrónica abarca muchas otras técnicas adicionales. Hoy nos vamos a enfocar nada más a la parte de la microscopía electrónica de barrido, que es una de las técnicas, digamos, básicas en la parte de microscopía y en la parte de caracterización de materiales, ¿no? Es una de las técnicas que prácticamente se utiliza para todo lo que es la caracterización de los materiales, ¿no? Debido a su versatilidad. Entonces, lo que voy a hacer es de que vamos a separar, primero ver un contexto del por qué utilizar la microscopía electrónica, qué es un microscopio, y de ahí vamos a ver cuál es una de las partes importantes, que es la interacción que va a tener las de electrones con la materia, que nos va a generar, digamos, todas las señales que nosotros vamos a poder utilizar para poder caracterizar nuestro material. En función de esa fenomenología, de cómo está interactuando las de electrones con la materia, vamos a tener distintas señales que nos van a dar distintas informaciones de nuestra muestra.
en nuestra muestra, y si nosotros entendemos bien cómo se están generando esas señales, podemos interpretar perfectamente bien qué es lo que estamos nosotros observando. ¿Okay? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Pero antes que nada, quiero hacer un reconocimiento que nosotros como universitarios, al doctor Mario Molina, que en paz descanse, por sus aportaciones a la comunidad universitaria, y pues bueno, él debería de ser un ejemplo a seguir, ¿no? Para todos nosotros. Para las personas que nos dedicamos a la parte de la investigación, pues bueno, seguir sus enseñanzas y un reconocimiento a toda la labor que hizo, ¿no? Y no tan solo para los universitarios, ¿no? Para México en general. ¿Ok? Pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a entrar así en materia de qué es la microscopía. ¿Qué es la microscopía o cómo podemos definir un microscopio? ¿Qué es lo que significa un microscopio? La palabra microscopio proviene de dos palabras, dos vocablos griegos. Uno que es micros, que significa pequeño, y otro que es scopei, que significa observar. De tal manera que el microscopio es un instrumento que nos va a permitir observar cosas que no podemos observar o que no podemos resolver a simple vista. No podemos observar a simple vista. Entonces, el microscopio va a ser una herramienta que nos va a ayudar a poder observar eso que nosotros no podemos, que no podemos observar, que no podemos ver a simple vista. ¿Ok? De aquí, bueno, la parte de la microscopía es una técnica que ya tiene mucho tiempo. Yo creo que es la más utilizada desde que nosotros estamos en la secundaria, incluso desde antes, ¿no? Cuando descubrimos por primera vez las lupas, ¿no? Vemos que son instrumentos que nos van a ayudar a ver cosas que no podemos, que nuestro ojo no es capaz de observar, ¿no? Entonces, la parte de la microscopía, la técnica de microscopía es una de las técnicas más empleadas para todo, ¿no? Para caracterizar todo tipo de materiales. ¿Por qué es tan importante la microscopía? Pues bueno, uno de nuestros sentidos, de nuestros principales sentidos es la vista, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, de la vista nace el amor, ¿no? Aquí, cuando nosotros estamos ahí analizando nuestros materiales, pues sí, podemos ver todas las características, pero realmente aquí es cuando nos enamoramos de nuestros materiales, ¿no? Porque al verlos, al observarlos, uno de nuestros principales sentidos es la vista, ¿no? Entonces, las técnicas de microscopía son muy utilizadas para caracterizar los materiales precisamente porque nosotros estamos observando ya lo que es directamente lo que es nuestro material, ¿no? De aquí voy a enfocarme un poquito en lo que es, antes de entrar a la microscopía electrónica, vamos a hablar un poquito de lo que es la microscopía óptica, ya que de ahí, pues bueno, vamos a partir de esa base. Entonces, nosotros, bueno, en una de las ecuaciones que ha definido cuál es la resolución que nosotros podemos alcanzar con un instrumento óptico es una ecuación desarrollada por Ernst Abbe, se conoce como la ecuación de Abbe, en la cual la resolución que nosotros podemos alcanzar está en función de un primer término que es la longitud de onda. Y abajo tenemos, en la parte de abajo de esta ecuación, la parte de abajo de esa ecuación tenemos un término que tiene que ver, que se conoce como apertura numérica, que tiene que ver con las características propias de las lentes. Es decir, una de las cosas con la cual nosotros podríamos mejorar la resolución sería mejorando las lentes o modificando la longitud de onda. Estamos hablando en términos ya numéricos. Si nosotros tuviéramos una fuente de luz verde que tiene una longitud de onda de 550 nanómetros, podríamos alcanzar a tener una resolución de 300 nanómetros.
Bueno, Abe cuando descubrió esto, él en ese entonces, pues bueno, únicamente conocíamos la luz, se estaba empezando a descubrir todas las características de la luz. Y entonces Abe decía, bueno, pues hasta aquí llegamos, ya es el límite de resolución, ya no vamos a poder alcanzar nada más, ¿no? O sea, llegamos a un límite en donde ya no podemos pasar más. Y por ahí, 20 años más tarde de que muriera Ernst Abbe, en 1925, Luis de Broglie encontró que los electrones, bueno, que otras partículas podrían también comportarse, tener un comportamiento como una onda partícula similar a la luz, y que no estaban precisamente en el espectro visible. Uno de estos eran los electrones. Entonces, una de las ecuaciones que él desarrolló era que la longitud de onda de estos electrones estaba en función de su energía, y esa energía pues era el voltaje de aceleración, la energía del electrón. Y entonces este descubrimiento, él dio las bases teóricas en realidad. Ya más adelante otros investigadores pues bueno, pudieron comprobar lo que había propuesto Luis de Broglie. Y entonces esto fue un descubrimiento que abrió la brecha a la aplicación de otra técnica, que era el desarrollo de lo que era la óptica electrónica. Ya no estábamos hablando nada más de la luz, ya estábamos hablando de que había otras partículas que podíamos utilizar que tenían una característica similar a la luz. ¿Y cuál es una de las características que tenían estos, en específico de los electrones? Que su longitud de onda es mucho más pequeña que la luz, que la longitud de onda de la luz. Esto nos da la posibilidad de que nosotros pudiéramos mejorar la resolución de los instrumentos ópticos. Y entonces, aquí tenemos la longitud de onda la longitud de onda de los electrones, una ecuación de la longitud de onda de los electrones, considerando los aspectos relativistas y sin considerar los aspectos relativistas y considerando los aspectos relativistas. Y pues bueno, vemos que por ejemplo ahora un voltaje de aceleración de 100 kilovolts, estamos hablando que tenemos una longitud de onda de 0.037 nanómetros. A comparación de la luz verde, que teníamos 500 nanómetros, era una brecha importantísima, ¿no? Entonces, esto abrió las posibilidades de que nosotros pudiéramos superar esa resolución que Abe decía que ya no íbamos a poder, superar, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a crecer lo que era la microscopía electrónica. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros utilizamos electrones. Ahora, es microscopía electrónica, no es porque utilicemos tarjetas electrónicas y conectemos y todo, ¿no? Es microscopía electrónica porque nosotros utilizamos electrones como la fuente con la cual nosotros vamos a poder observar nuestro material. Entonces, las fuentes de electrones, pues es una de las partes importantísimas de las partes más importantes del microscopio, ¿no? Y de hecho es tan importante que el desarrollo de estas fuentes de emisión de electrones abrieron también un parteaguas para tener como dos generaciones o dos clasificaciones de la microscopía electrónica, lo que se conoce como la microscopía electrónica convencional y lo que se conoce como la microscopía electrónica de alta resolución. Ahorita les voy a explicar un poquito de cuáles estas diferencias entre estas. Entonces, generalmente la microscopía convencional está asociada a una fuente de emisión que se conoce como fuente de emisión termoiónica, la cual voy a describir.
ahorita. La fuente de emisión termoiónica es una fuente de emisión en la cual funciona muy similar a cómo funcionan las lámparas incandescentes, que pues bueno, cada vez yo luego veo a los alumnos y les menciono de las lámparas incandescentes y se me quedan viendo así como que, bueno, ¿esas cuáles son, no? Sí, como que pues rara vez la recuerdo, ¿no? Ya ahorita ya incluso les dicen, no, pues como las lámparas, y bueno, ¿cuáles? ¿Las LED o las ahorradoras, ¿no? ¿De cuáles me hablas, no? Bueno, son las lámparas incandescentes, que bueno, afortunadamente todavía en las tiendas de antigüedades todavía están, entonces, pues si ya no las conocen en tiendas, pues vayan a una tienda de antigüedades y ahí las van a ver, ¿no? ¿Cómo funciona una lámpara incandescente? Bueno, una lámpara incandescente es un filamento de tungsteno que está en un bulbo. Ese bulbo tiene una atmósfera inerte, generalmente es argón. La bombilla está llena de argón, ponemos ahí el filamento y entonces nosotros al encender el switch lo que hacemos es de que hacemos pasar una corriente a través de ese filamento. Ese filamento va a tener una gran resistencia y se va a ir calentando. Vamos a mover los electrones del tungsteno y esos al chocar se van a generar calor y ese calor lo van a liberar en forma de fotones. Y así es como funcionan las lámparas incandescentes. Pero bueno, posteriormente, Edison se dio cuenta de que que si nosotros colocábamos esos filamentos en un campo electromagnético, podíamos generar que los electrones que migraban hacia la superficie del filamento pudieran extraerse, ¿no? Y entonces lo que utilizamos en las fuentes de emisión termoiónica es precisamente eso, es el efecto Edison. El efecto Edison. Entonces, las fuentes de emisión termoiónica constan de un filamento, que es un filamento de tungsteno. Es un filamento de tungsteno. A ese filamento de tungsteno le vamos a hacer pasar una corriente. Esta corriente va a generar un calentamiento va a generar un calentamiento en el filamento y los electrones, les vamos a dar la energía suficiente a los electrones para que puedan salir de la superficie y puedan viajar a través del vacío. ¿Okay? Y pues bueno, básicamente eso es cómo funciona. Entonces tenemos la parte del filamento, tenemos nuestro filamento, tenemos y tenemos la forma en la cual nosotros aplicamos la diferencia de potenciales a través de un ánodo y un cátodo. El cátodo es conocido en el ámbito de la microscopía como el WINET. Y finalmente el ánodo, y entonces ahí aplicamos la diferencia de potencial y nosotros aceleramos, extraemos los electrones y los hacemos pasar a través viajar a través de una columna. Generalmente, pues bueno, son filamentos de tungsteno. Hay otros que también son, que se pueden utilizar, que es el hexaboruro de lantano. Y bueno, pues obviamente hay ventajas entre uno y otro. Ahí también tienen sus desventajas, pero bueno, pero son generalmente los dos filamentos que se utilizan en la microscopía. Entonces, esos son los pequeños filamentos. Este es un cristal de hexaboruro de lantano que debe tener una cierta orientación para que puedan emitir los electrones. Bueno, posteriormente, pues bueno, como yo les mencionaba, esta parte de la microscopía, estas fuentes de emisión se utilizaron por mucho tiempo, mucho tiempo, y pues bueno, obviamente pues llegaban también a tener un límite de resolución. Y pues bueno, conforme se fue generando, fue avanzando la tecnología, llegó un momento en el que nosotros ya empezamos a hablar de cuestiones nanométricas, ya hablábamos de nanotecnología, y entonces todas las técnicas que conocíamos hasta ese entonces
que utilizábamos para caracterizar los materiales se iban quedando cada vez más atrás, se iban quedando rezagadas, ¿no? Entonces también la microscopía tenía que ir avanzando conforme iba avanzando toda la tecnología. Y entonces, pues necesitábamos tener microscopios cada vez más potentes, ¿no? Y pues bueno, una forma en la cual se podía mejorar esa resolución, pues era también mejorando lo que eran las fuentes de emisión. Y bueno, una de las fuentes de emisión que también se generaron fueron la emisión de campo, que curiosamente fue la primera que se obtuvo, la primera que se descubrió, pero fue la segunda que se comercializó. Por eso fueron más, por cuestiones de comercialización y cuestiones económicas, pues se comercializó primero la emisión termoiónica en lugar de la emisión de campo. Pero bueno, vamos a ver ahorita qué es la emisión de campo, cómo funciona ahora la emisión de campo. Entonces, la emisión de campo, cuando se generó, o la forma más bien en la que funciona un emisor de una emisión de campo, un cañón de emisión de campo, es que nosotros tenemos ahora un pequeño filamento, no es un filamento, sino es digamos como un nanotubo, una punta de tungsteno, la cual únicamente la vamos a aplicar la vamos a meter a una diferencia de potencial. ¿Qué es lo que va a suceder con esa diferencia de potencial? Toda la diferencia de potencial, todo el campo electromagnético se va a concentrar en la punta. Y la densidad de carga por unidad de área en la punta va a ser muy grande y le va a dar la energía suficiente a los electrones para que puedan desprenderse de la superficie y puedan viajar a través del vacío. En esta cuestión ya no estamos calentando el filamento, únicamente lo que estamos haciendo es de que esa pequeña punta de tungsteno la estamos poniendo inmersa en un campo electromagnético, y entonces ahí con eso es lo que le va a dar la energía para que podamos extraer nosotros los electrones. Esas se conocen como fuentes de emisión fría o cold field emission. Y bueno, uno de los problemas que tiene la emisión de campo o estas fuentes de emisión de campo es de que generan unas electrones que es muy pequeño, muy fino, y entonces la cantidad de electrones que salen de la superficie o la cantidad que pueden generar es muy pequeña también. Y entonces, pues bueno, a veces por cuestiones analíticas, pues no es deseable eso, ¿no? Necesitamos generar más señales, necesitamos mayor cantidad de señal que salga de la muestra. Entonces, pues bueno, se tenían que desarrollar o se tenían que mejorar estas fuentes de emisión, ¿no? Y entonces una de las formas en la que se pudo mejorar y se pudo obtener algo fue que combinar los dos efectos, combinar ahora el efecto de la emisión de campo y además calentar el filamento, y entonces teníamos un efecto combinado de la temperatura con la emisión de campo, con el efecto del campo eléctrico, y se generaron lo que se conocen como las fuentes de emisión térmicas. Las fuentes de emisión térmicas. Y posteriormente se dieron cuenta que si nosotros poníamos un pequeño reservorio un pequeño depósito de óxido de circonio, podíamos reducir la energía necesaria para que los electrones salieran dejaran la superficie y viajaran en el vacío, y eso se conoce como función de trabajo. Podíamos disminuir esa función de trabajo, y se generaron las fuentes de emisión tipo Schottky. Las fuentes de emisión tipo Schottky son ahorita las que se ocupan más, porque podemos utilizarlas, podemos generar una gran cantidad de electrones, sin sacrificar el tamaño de las electrones. Ahora, ¿por qué es importante esto del tamaño de las electrones? Bueno, estas fuentes de emisión de campo, todo lo que se llama emisión de campo, fue lo que dio origen ahora a lo que es la microscopía de alta resolución.
Ahora, ¿por qué está esta diferencia entre la microscopía convencional y la microscopía de alta resolución? ¿Por qué fue un parteaguas en generar estas dos fuentes de emisión? Bueno, habíamos visto que por la ecuación de Abbe, nosotros podíamos mejorar la resolución si modificábamos la longitud de onda, y modificamos la longitud de onda, que es básicamente lo que se logró con la microscopía electrónica. Pero pues pasaba algo, ¿no? Que ahora lo que nos estaba afectando era el tamaño de las electrones. Entonces, si nosotros hacemos unas electrones mucho más fino, podemos mejorar también la resolución. Una forma de entenderlo muy, muy sencillo, pues es como cuando ustedes trataban de dibujar algo que era muy fino, pues no agarraban un crayón, agarraban un lápiz muy finito, incluso un lápiz muy finito, incluso agarraban sus sacapuntas y le sacaban más punta, ¿no? Para que fuera más pequeñito. Entonces esas cosas podían ver más detalles, podían hacer cosas más detalladas, ¿no? Que con un crayón que era muy burdo, ¿no? Entonces así pasa con el tamaño de las electrones, ¿no? Si las electrones es más grande, vamos a perder información de la parte fina, ¿no? Entonces, si hacemos unas de electrones pequeñito, pues vamos a tener mejor resolución, vamos a poder resolver más cosas, ¿no? Hasta ahorita, los microscopios que tienen mejor resolución son los microscopios de emisión de campo fría. Son los que han alcanzado a tener mayor resolución. En cuestión de las emisiones, ¿no? Entonces, son los campos, los de emisión de campo fría. Sin embargo, pues bueno, están limitados por el tamaño por la cantidad de electrones que salen de la superficie. Ahorita vamos a entender un poquito más eso de la parte de los electrones. Okay, entonces, estos son los filamentos de los emisores de emisión de campo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Está en cuestiones, la primera imagen, la superior izquierda, es un emisor, es una punta de un emisor de tipo Schottky, en donde vemos el depósito de óxido de circonio y el cristal de tungsteno, y que está montado sobre un filamento de tungsteno, ¿no? Precisamente. Y el cold field emission, en donde pues, tenemos la punta del óxido de tungsteno, ¿no? Nada más. Ok. Bueno, ya hablando ahora sí de una de las partes más importantes de la microscopía, pues es lo que va a suceder una vez que nosotros ya generamos el haz de electrones, ¿no? Nosotros vamos a generar un haz de electrones de alta energía y lo vamos a hacer impactar sobre nuestra muestra. Nuestra muestra está formada por átomos. Nuestra materia está formada por átomos. Y esos átomos a su vez están formados por electrones. Y entonces nosotros vamos a golpearla con un haz de electrones de alta energía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con eso? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros golpeamos nuestra muestra con el haz de electrones de alta energía? Una forma muy fácil de entender esto, y siempre se lo pongo así a mis alumnos para que lo entiendan, ¿no? Con un pequeño ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos una cajita llena de canicas y de repente agarramos un bonche de canicas con nuestra mano y la aventamos muy fuerte sobre la superficie de la cajita de canicas. Al momento de que las canicas que están en nuestra mano impactan en la de la caja, van a interactuar con esas que están adentro. Va a haber algunas que van a salir por el golpe, van a salirse de la cajita. Va a haber otras que se van a mover, pero se van a quedar dentro de la cajita. Y va a haber otras que ni siquiera van a sentir que pasó algo, ¿no? Se van a quedar ahí como siempre, como habían estado, ¿no? Entonces, eso es lo que le está pasando a los electrones dentro de nuestro material. Nosotros tenemos nuestros electrones que se están moviendo, están ahí, nosotros de repente va a llegar unas electrones y va a perturbar, digamos, esa tranquilidad o esa estabilidad que tienen los electrones dentro de nuestro material. Y nos va a dar lugar a una gran cantidad de señales, entre los que están electrones secundarios, catoluminiscencia, electrones retrodispersos, electrones Oyer, rayos X característicos. Si la muestra fuera muy, muy delgada,
tendríamos electrones transmitidos, electrones difractados, rayos X absorbidos, rayos X transmitidos, rayos X difractados, tenemos también generación de fotones. Todo lo que es la parte que está por arriba es lo que utilizamos nosotros en la microscopía electrónica de barrido, y todo lo que está por debajo es lo que se utiliza para la microscopía electrónica de transmisión. Entonces, aquí también hay una diferencia entre la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. ¿Okay? Entonces, ese es el tipo de señales, y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas y qué información nos da, nos va dando cada una de estas señales, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los electrones retrodispersos. ¿Qué son los electrones retrodispersos? ¿Cómo se generan? ¿Para qué nos sirven? Entonces, los electrones retrodispersos son aquellos que se van a generar por las colisiones elásticas de los electrones de las de electrones con la muestra. ¿Qué es esto de una colisión elástica? Una colisión elástica es aquella en la cual no va a haber transferencia de energía. No va a haber transferencia de energía. Pero ¿cómo vamos a generar un electrón retrodisperso? ¿Cómo vamos a hacer que que los electrones choquen, crucen la muestra y no tengan pérdida de energía, o no tengan una pérdida de energía apreciable o muy grande, ¿no? Siempre va a haber pérdidas de energía, pero bueno, vamos a suponer que son aquellos que no van a tener una gran pérdida de energía. Vamos a imaginarnos nuestro modelo atómico de Bohr, que es el más que nos han enseñado de la secundaria, en donde nosotros tenemos nuestro núcleo, y alrededor de ese núcleo van a estar girando los electrones. De repente va a llegar un electrón del haz de electrones, va a cruzar la superficie, va a cruzar la nube electrónica sin chocar con ninguno de los electrones que están girando alrededor del núcleo, y por la interacción que va a tener el electrón con el núcleo, va a sufrir una desviación en su trayectoria. Y así se va a ir desviando por varios átomos hasta que sale de la superficie. Sale de la superficie, y entonces, como no choca con nada, no tenemos pérdidas de energía. ¿Ok? Esos son los que nosotros conocemos como los electrones retrodispersos. Los electrones retrodispersos, ¿qué información nos van a dar? Es que ya nos tenemos qué información nos dan. Son unos electrones que están interactuando con el núcleo de la muestra. Entonces nos van a dar dos tipos de información. Nos van a dar una información topográfica, una distribución topográfica, y por otro lado nos van a dar un tipo de información que se conoce como contraste de fase, o es un tipo de contraste, el cual va a depender del número atómico del átomo con el cual están interactuando. Los electrones retrodispersos, la energía con la cual salen dependen de un coeficiente que se conoce como coeficiente de retrodispersión, y este coeficiente de retrodispersión depende del número atómico. Entonces, va a depender del número atómico, y pues bueno, otra de las características es de que si nosotros tenemos un compuesto que está formado por varios elementos, pues el coeficiente de retrodispersión del compuesto pues va a ser una combinación lineal de los coeficientes de retrodispersión y las cantidades en la cual está cada uno de los elementos dentro del compuesto. ¿Okay? Entonces esos son muy, muy importantes. Ahorita vamos a entender un poquito más esta parte del coeficiente de retrodispersión. Una forma muy fácil de entenderlo es a través de un tipo de simulación que se conoce como simulaciones tipo Monte Carlo. Estas simulaciones tipo Monte Carlo es una distribución probabilística, la cual nos describe la probabilidad de un electrón de salir de la superficie o quedarse dentro del material. Es un método probabilístico, y pues bueno, este es muy importante, muy interesante, porque es muy gráfico y podemos entender perfectamente qué es lo que está pasando fenomenológicamente dentro de nuestro material. Ok, estas simulaciones se realizaban en un software que se llama Casino, que es libre, es un freeware, lo pueden
lo pueden descargar de la red, nada más búsquenlo como Electron Trajectories y Casino, y los va a redirigir a la universidad que tiene libre este software. Es muy importante que si están haciendo algo de microscopía, pues que lo utilicen, que jueguen con para que puedan entender qué es lo que está sucediendo con las cosas que están teniendo. Y bueno, una de las cosas importantes en esto es este tipo de simulaciones, de que esta simulación se hizo considerando que la energía de las electrones estaba acelerada a 20 kilovolts, y lo que cambiamos ahora fue el número atómico de la muestra, ¿no? del átomo con el cual están interactuando. Entonces tenemos carbono, tenemos hierro y tenemos plata. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. En el caso del carbono, viene el haz de electrones y penetra, tiene un número atómico bajo, y entonces el haz de electrones va a penetrar más o menos unos casi 3.000, entonces unos 2.500 nanómetros va a penetrar el haz de electrones. Y si vemos toda la parte que está por debajo, que está formando como una especie de círculo, toda la parte de abajo es lo que se va a absorber. Y la parte de que está la parte superior son los electrones que van a salir de la superficie. Entonces, si ven, la cantidad de electrones que sale de la superficie es muy pequeña. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros aceleramos igual a 20 kilovolts, pero ahora modificamos el número atómico por el del hierro? El haz de electrones va a penetrar. Ahora la penetración del haz de electrones va a ser de alrededor de unos 800 nanómetros. Esta área de penetración va a ser mucho más pequeña, y si ven, la cantidad de electrones que van a salir de la superficie va a ser mayor. Va a ser mayor que con la del carbono. Y si nosotros ahora lo modificamos y ponemos plata, pues va a ser más o menos, la penetración va a ser de unos 500 nanómetros, y si ven, la cantidad de electrones que van a salir de la superficie va a ser mayor que incluso la que salía en el hierro. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va a definir cuál es el contraste, el contraste que nosotros vamos a observar en nuestra muestra. Entonces, si nosotros obtuviéramos una imagen de un material en la cual combinamos carbono, plata y hierro, la parte de la plata la veríamos muy clara, la parte del carbono la veríamos muy oscura, y la parte del hierro la veríamos en un color, una tonalidad de gris entre el carbono y la plata. Entonces, va a ser una tonalidad de gris. Eso es muy importante porque entonces las imágenes obtenidas con electrones retrodispersos nos van a dar este contraste que nos va a poder distinguir entre fases de un material, ¿no? Entre los elementos que están formando nuestro material. O va a ser un tipo de contraste que va a depender de la química del material propiamente. Ya no es una imagen que únicamente depende de la topografía, sino que nos da una información de la química del material. ¿Okay? Vamos a ver más adelante unos ejemplos. Ahorita voy a pasar a los electrones secundarios. Ahora, los electrones secundarios son los que van a generarse por los choques inelásticos o por la colisión inelástica de los electrones de las electrones con la muestra. Es decir, ahora sí va a haber transferencia de energía. Ahora, ¿cómo se va a dar esta transferencia de energía? ¿Cómo se van a generar estos electrones secundarios? Vamos a imaginarnos nuevamente nuestro modelo atómico de Bohr, en donde nosotros tenemos nuestro núcleo y alrededor de este núcleo van a estar girando nuestros electrones. Entonces va a llegar un electrón de las electrones, va a cruzar la superficie, y en esta ocasión sí va a chocar con uno de los electrones que están girando alrededor del núcleo. Ese choque va a provocar que ese electrón con el cual chocó le transfiera energía y salga emitido. Le va a dar energía para que pueda salir emitido. Y eso es lo que se conoce como emisión secundaria. Lo que se conoce como emisión secundaria
y entonces va a salir de la superficie y, y los electrones secundarios, la emisión secundaria nos va a dar información sobre la topografía de la muestra. Así como explicamos cómo se daba el contraste en los electrones retrodispersos, ahora vamos a ver cómo se genera el contraste con los electrones secundarios. Entonces vamos a ver la imagen que está del lado derecho, en donde nosotros tenemos una superficie plana. Vamos a generar una especie de pera que se conoce como pera de interacción. Entonces aquí va a llegar el electrón, van a llegar los electrones, van a chocar en la superficie, y van a salir una pequeña cantidad de electrones secundarios. Si nosotros nos vamos a una parte donde hay, una inclinación o hay un borde, lo que va a suceder es de que ese borde va a cruzar va a cortar la pera de interacción. Entonces la cantidad de electrones que van a salir ya no solo es la parte donde estaba incidiendo las de electrones, sino que va a salir también los electrones que están con que están en la superficie, que están cortando la pera de interacción. Entonces, vamos a tener en unas un contraste clarito y en otro vamos a tener, en el borde vamos a tener un contraste claro y en la parte plana vamos a tener un contraste oscuro. Este efecto se conoce como efecto de borde, precisamente porque estamos cortando esas peras de interacción. Y eso es lo que nos va a dar la información de la topografía, ¿no? Lo que nos está dando es la información topográfica. Ahorita voy a regresar un poquito a la parte del microscopio electrónico. ¿Por qué se llama microscopio electrónico de barrido? Aquí vamos a entender por qué es microscopio electrónico de barrido. ¿Okay? En el microscopio electrónico, bueno, ya vimos que era microscopía, porque es un instrumento que nos va a ayudar a ver cosas que no podemos resolver con nuestra simple visión. Microscopía electrónica porque utilizamos electrones, y el barrido porque nosotros vamos a generar un punto y ese punto lo vamos a barrer a través de toda la superficie de nuestra muestra. Y entonces, lo que vamos a ver aquí es de que vamos a tener un punto, vamos a generar un punto en la parte que está plana, vamos a tener un contraste en el siguiente punto igual a la parte donde está plana, y así, y si vamos barriendo sobre esa línea, de repente nos vamos a encontrar la parte donde está el borde, y ese nos va a dar un contraste distinto. Vamos a tener una tonalidad distinta, un punto con una tonalidad distinta. Y así vamos a ir generando todas las señales en cada uno de los puntos de la muestra. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la cuestión por la cual nosotros llamamos el microscopio de barrido. Vamos a generar nuestra imagen barriendo cada uno de los puntos, obteniendo información de cada punto de la superficie que nosotros que queremos analizar. Ok. Ya que vimos un poco lo que era la parte de cómo se generan las imágenes, vamos a ver unos ejemplos para entender cómo es el tipo de contraste que nosotros estamos observando, ¿no? Una parte en la cual nosotros podemos entender, pues bueno, es ver cómo el tipo de señales que nos está proporcionando y pues bueno, tratar de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces aquí tenemos son dos imágenes de dos materiales en donde estamos viendo una fractura, un tipo de fractura, es un tipo de fractura intergranular o un tipo de fractura intragranular, es decir, intergranular, que sucede entre granito y granito, y lo que está pasando es de que tenemos un material que está formado por granitos y al momento que nosotros lo fracturamos se va a ir separando cada uno de los granitos, ¿no? por las fronteras de los granos, y entonces vemos este tipo de imágenes en donde nosotros tenemos los granitos y podemos ver perfectamente definidos dónde está la fronterita de los granos y nos da una cierta idea de tridimensionalidad, ¿no? Que es una de las ventajas que tiene el microscopio electrónico de barrido. En el otro es una fractura intragranular, que es aquella en la cual la fractura va a correr dentro de los granitos, ¿no? Ya no es sobre las fronteras, sino que la fractura va a llegar y se va a meter adentro del granito y entonces nos va a dar un tipo de fractura como esta. Y entonces si ven, pues bueno, es muy diferente el tipo de fractura intergranular al que es intragranular.
y lo podemos observar en la imagen, en donde vemos una superficie que es más plana, tenemos un cierto relieve que no es tan marcado como en la intergranular, podemos observar poros, esos puntos oscuros que son poros, son poritos, son zonas en donde los electrones están llegando, los electrones secundarios están llegando, y ya no salen de la superficie, ¿no? Se quedan absorbidos dentro del material, entonces nos da puntos oscuros, puntos oscuritos. ¿Okay? Vamos a ver algunos otros ejemplitos. Bueno, voy a poner este otro ejemplo, que también es un contraste con electrones secundarios. Este es muy, muy interesante. Ya ven que la curiosidad, como dicen luego, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y bueno, no lo mató, pero pues bueno, pero fue una curiosidad que yo tenía, ¿no? De ver por qué se daba el color en las alas de las mariposas. Entonces, una vez estaba en mi casa y dije, bueno, ¿por qué es el color de las mariposas, ¿no? Y dije, bueno, pues tengo el microscopio, pues vamos a analizar eso, ¿no? Podemos saber qué es lo que le da ese color, esa tonalidad a las mariposas, ¿no? Y entonces agarré una mariposa de las blancas que tienen en la orilla una parte negra, y entonces al observar en el microscopio, pues vi que teníamos estas estructuras, si ven, son nanoestructuras, ¿no? Tenemos una escala de 200 nanómetros y tenemos unas pequeñas estructuritas, unos pequeños bastoncitos en la parte blanca del ala, en donde tenemos estructuras más o menos como unos 50 nanómetros, 50, 70 nanómetros. Y en la parte negra, pues esas pequeñas estructuras se desaparecen, y entonces, ¿qué es lo que? Bueno, ya analizando un poquito más, vi las imágenes y dije, pues mira, ve, hay una diferencia, ¿no? Me puse a analizar un poquito más, me puse a estudiar un poco más y me di cuenta que, pues bueno, esa curiosidad que yo tenía no era solo mi curiosidad, sino que había un gran grupo de investigadores a nivel internacional que se dedicaban a estudiar el por qué había diferentes tonalidades en las alas de las mariposas. Y son materiales muy, muy interesantes, ¿no? Son cristales fotónicos, son cristalitos fotónicos, naturales, y entonces también se le da materiales cromomorfos, porque la morfología va a depender o va a influir directamente en la tonalidad o en el color, ¿no? de la luz. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la luz va a llegar, va a interactuar con estas estructuras, y entonces al momento de que regresan, que salen nuevamente de la superficie, ya modificaron su longitud de onda y le va a dar la tonalidad que tenía, con la tonalidad en el color de la mariposa. Entonces, pues bueno, si quieren, si se interesan un poquito más en esto, pues bueno, echen una llamada, echen una ojeada hacia lo que es la literatura. Es un tema muy, muy, muy interesante, que no solo abarca la parte de la observación, ya se han hecho simulaciones matemáticas de cómo interactúa la luz dependiendo de las estructuras, y pues bueno, es un área de los materiales bastante interesante, bastante extensa, y pues bueno, ojalá y les guste y les llame la atención, ¿no? Ver este fenómeno. Okay, este es otro ejemplo, es otro pequeño ejemplo de un tornillo. Este fue un caso de un doctor que trabaja en una institución pública, y entonces llegó y nos dijo, no, pues saben que no les voy a decir en qué periodo presidencial fue, pero pues bueno, para no hablar caer en conflictos políticos, pero bueno, él trabajaba en una institución pública, y entonces llegó y nos dijo, ¿saben qué? Pues estos son los tornillos, son unos tornillitos que nosotros vamos a implantar implantamos en los pacientes, y entonces pero pues bueno, debido a los recortes que hay presupuestales, y al que ya no hay dinero, y siempre hay cuestiones de que ya no hay dinero para la salud,
pues ahora los tornillos los tenían que sacar, ¿no? Y entonces se los retiraban. Una vez que ya estaba soldado el hueso, pues se sacaba, no se tenían que sacar. Que bueno, no es un procedimiento, digamos, lo más ético ni nada, pero pues bueno, era lo que se tenía que hacer porque pues ya no había dinero. Entonces, pues nos llevó estos tornillos, este tornillito, es un tornillo de titanio aluminio vanadio que no se produce en México. Y pues bueno, cuando lo vimos, pues vimos que estaba muy dañado, ¿no? Y esta es una imagen obtenida con electrones retrodispersos. Entonces aquí tenemos un contraste en las zonas en donde hay daño, ¿no? Donde está dañado el material, tenemos el titanio aluminio vanadio y tenemos pequeños puntos oscuros en donde hay un daño, se ve que evidentemente que hay un daño de la superficie. Y de repente, pues bueno, pues en cierta forma era algo que se esperaba, ¿no? Al final de cuentas era un tornillo que estaba, que iba a estar en contacto con un fluido biológico y iba a sufrir cierto daño, ¿no? Lo curioso de esto es de que al momento de que yo volteé a ver al doctor, pues lo vi así como que muy preocupado, ¿no? Y me dice, es que ¿sabes qué? Dice, ese tornillo es nuevo, ¿no? El primero que vimos es nuevo. Entonces, pues eso nos sorprendió bastante, ¿no? Porque se supone que estos tornillos deben tener un cierto grado de textura, de limpieza. Y nos comentaba él que, pues bueno, habían cambiado de proveedor y que, pues obviamente el proveedor que se los vendía, que no recuerdo dónde era, creo que era República Checa, no recuerdo el país que era, les aseguraba que tenían las condiciones para utilizarse como un biomaterial. Y pues bueno, estábamos viendo que efectivamente no funcionaba así, ¿no? Pero pues bueno, era un material que les había salido más barato y que pues obviamente pues se habían inclinado por eso, por las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un pequeño caso que nos tocó analizar y pues bueno, es, es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora otra de las señales, ¿no? Ya vimos que tenemos electrones secundarios, tenemos electrones retrodispersos, ya hablamos un poco de lo que era la generación, cómo se generaban estos electrones secundarios, estos electrones retrodispersos. Y aquí tenemos otras señales, ¿no? Que son los rayos X característicos y los electrones Auger. ¿Cómo funcionan esos? ¿Cómo se generan esos electrones, esos rayos X característicos o esos electrones, electrones Auger? Bueno, cuando nosotros golpeamos la muestra, vamos a tener dos tipos de rayos X, uno que se conoce como el espectro continuo y otro que se conoce como el espectro característico, los rayos X característicos. El espectro continuo también es conocido como Bremsstrahlung, que es una palabra, no sé si se pronuncia Bremsstrahlung, pero bueno, como lo traducimos. Es una palabra alemana, viene de dos palabras, que es Bremsen y Strahlung. Bremsen, que significa frenar, y Strahlung, que es una radiación de frenado. ¿Cómo se generan este espectro continuo? ¿O qué es lo que está sucediendo cómo estamos generando este espectro continuo? Bueno, aquí va a llegar el electrón, van a llegar los electrones, van a cruzar la superficie de la muestra, van a pasar cerca del núcleo, van a sufrir una desviación en su trayectoria, y al haber una desviación en su trayectoria, estamos frenando, estamos cambiando la dirección y estamos cambiando la velocidad, estamos modificando la energía cinética del electrón, del electrón que proviene de las electrones. Esa diferencia que hay debido al frenado del material, esa diferencia entre la energía en el estado 1 y en el estado 2 se va a generar en forma de un fotón, y ese fotón va a tener es lo que nosotros conocemos como el espectro continuo, es lo que nos va a constituir lo que es el espectro continuo.
Entonces, ese es el espectro continuo. Vamos a ver más adelante un poco qué es ese espectro continuo, ¿no? O dónde lo vamos a identificar. El otro es el espectro característico, los rayos X característicos y los electrones Oyer. Los electrones Oyer y los rayos X, y los rayos X característicos provienen de un efecto o de un fenómeno de relajación electrónica. ¿Qué es este fenómeno de relajación electrónica? Nosotros, al estar generando un electrón secundario, estamos removiendo un electrón de la capa energética del átomo. Es decir, que estamos generando un hueco en la capa energética del átomo. Ese hueco lo tiene que cubrir para tener, digamos, la estabilidad del átomo, lo tiene que cubrir un electrón del mismo átomo. Entonces va a haber un brinco de una capa de mayor energía a cubrir el hueco que estamos generando en una capa de menor energía. Y aquí tenemos dos caminos en los cuales podamos generar o cubrir ese hueco. Les voy a hablar del primero, que son el primer mecanismo, que va a ser de que vamos a tener el hueco, vamos a generar el hueco, va a brincar un electrón de una capa energética de mayor energía a cubrir ese hueco. Va a liberar energía por esas diferencias en las capas energéticas, y esa energía que se está generando la va a transmitir a otro electrón del mismo átomo, lo va a excitar y va a salir emitido. Ese electrón que sale emitido es el que se conoce como electrón Oyer. ¿Ok? Y bueno, el otro mecanismo de relajación electrónica es un poco más sencillo, que va a ser, se va a generar el hueco, va a brincar un electrón de mayor energía, y por las diferencias en las capas energéticas vamos a generar un fotón que va a tener una longitud de onda que va a tener una longitud de onda que está en el espectro de los rayos X. Y esos son los que se conocen como rayos X característicos. Una de las ventajas de los rayos X característicos es de que su energía va a depender, como depende de las capas energéticas, pues bueno, es un rayo X que depende del átomo del cual proviene, del átomo del cual va a provenir. Y entonces, si nosotros identificamos con qué energía se está generando, pues podemos identificar de qué elemento proviene. Aquí aprovechamos de que, pues bueno, la energía en un átomo está cuantizada, entonces, si nosotros identificamos con qué energía sale, podemos identificar de qué elemento proviene. Y entonces, nos va a ayudar a saber de qué elemento está proveniendo ese rayo X. Vamos a tener aquí un videíto también, vamos a ver el efecto. Entonces aquí llega, choca, se genera un hueco, brinca un electrón, y entonces vamos a generar un fotón, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. Viene el electrón, choca, viene un brinco de una capa energética mayor a cubrir ese huequito, y entonces generamos un fotón, ¿no? Y entonces, les digo, aprovechamos de que las energías en los átomos están cuantizadas, y entonces, si nosotros identificamos de dónde proviene, podemos saber de qué elemento proviene. Y es un espectro, si nosotros captamos esos rayos X, podemos obtener una serie de espectros en las cuales podemos identificar cuáles son los elementos que tenemos en nuestra muestra. Entonces aquí tenemos un espectro del cobre, y tenemos la parte de los rayos X característicos, que es ruido de fondo, y tenemos los rayos X continuos y los rayos X característicos, los cuales tenemos picos, los cuales están generando dependiendo de la capa energética de la cual provienen. Las capas energéticas que nosotros tenemos en un átomo son varias, ¿no? Entonces, si nosotros lo golpeamos, no aseguramos que vamos a tener nada más las capas K, ¿no? Que vamos a quitar, remover un átomo de la capa K, sino podemos remover de las capas L, M y S. Entonces hay una designación en las cuales hay una serie de cartas en donde nosotros podemos identificar o podemos nombrar cada uno de los rayos X, dependiendo de la capa del cual proviene, ¿no? Entonces tenemos
los cobres el K alfa, los K betas, los L alfa, L beta y así sucesivamente. ¿Qué información nos va a dar entonces el espectro continuo? Pues es la radiación de fondo, y pues bueno, ese prácticamente lo tenemos que sustraer es ruido, por así decirlo, es ruido, pero realmente lo que nos da información es el espectro característico y nos va a ayudar para que nosotros tengamos una identificación elemental. E incluso nosotros podemos saber o tener un análisis semi-cuantitativo de los elementos que hay en nuestra muestra. Aquí ya no lo vemos nada más, sino que podemos identificar qué elementos están dentro de nuestro material, y eso le da una versatilidad al microscopio electrónico de barrido increíble, ¿no? Porque ya no solo obtenemos imágenes, sino que podemos obtener una información analítica del material, ¿no? Podemos saber qué elementos están, o incluso saber en qué cantidad están esos elementos. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de un material que fue electrochapeado. Tenía varias capas. Entonces es un hierro que tiene es un acero. En realidad no es un acero, es un hierro que tiene un recubrimiento de latón por un electrochapeado. Y entonces el latón pues es una aleación de cobre zinc. Y entonces si nosotros analizamos la parte superior, que es el cobre, la parte superior, que es porque debe ser el cobre zinc, pues vemos que tenemos cobre, tenemos piquitos asociados al cobre, tenemos picos asociados al zinc, pero también tenemos picos asociados al estaño y al aluminio. Y en la parte de abajo, que correspondería al hierro, pues tenemos que es un hierro carbono, ¿no? Común, un hierro carbono común, ¿no? Pero entre estos dos, en la interfaz entre estos dos elementos, vemos que hay otras tonalidades, ¿no? Hay otras tonalidades de grises que corresponderían a otros elementos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis químico, vamos a tomar la capa de en medio, la más de en medio, tenemos que tenemos hierro y tenemos níquel, ¿no? Y entonces, por el efecto que a veces para mejorar la adhesión de las capas de latón con el hierro, lo que se hace es de que se coloca otro elemento para que puedan generar intermetálicos y esos puedan adherir mejor las capas, ¿no? Entonces, a nosotros en esta ocasión nada más llegaron, nos dijeron, no, pues es un acero, un hierro que está, que tiene un electrochapeado de latón, y entonces fue lo único que nos dijeron. Y pues bueno, lo que hicimos fue analizar. Pues bueno, vimos que dentro del proceso pues hay otros elementos que pueden mejorar, o que en algunas ocasiones podrían también llegar a afectar en el comportamiento de estos electrochapeados. Otra de las cosas que nosotros podemos aprovechar de eso es de que podemos decirle al elemento, al detector de rayos X, que nos dibuje de un color, cada uno de los elementos que están en nuestro material, y obtenemos una serie de mapas o una serie de imágenes en donde van a depender directamente del elemento. Es una soldadura de estaño plomo, que está en una superficie de cobre. Entonces vemos al principio todo lo que está en verde es el cobre. La parte que tenemos una parte intermedia que es níquel, y en la parte de abajo, que es la soldadura, que es el estaño y el plomo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se están distribuyendo los elementos. Y ya no es únicamente el ver un espectro en donde tenemos una serie de picos, no es nada más ver la parte semi-cuantitativa, sino que lo podemos observar gráficamente cómo se están distribuyendo los elementos dentro de nuestro material. Y pues bueno, esas son algunas de las cosas que podemos observar nosotros, o que podemos analizar nosotros por medio del microscopio electrónico de barrido. Que como les mencioné, pues bueno, es uno de las técnicas que más se utilizan para caracterizar materiales. No solo materiales metálicos, prácticamente se puede utilizar para materiales metálicos, cerámicos, polímeros,
material biológico. Entonces, es una técnica que es muy versátil, que no solo nos permite obtener imágenes de la topografía, nos permite obtener imágenes de la química del material, e incluso nos podemos ir más allá y podemos obtener un tipo de señales en los cuales tenemos información analítica del material, ¿no? Entonces, eso lo hace muy, muy, muy versátil. Muy, muy versátil. Hay otras técnicas que también están asociadas a la técnica, pero bueno, hablar de cada una de ellas sería una plática demasiado extensa, ¿no? Entonces, pues, espero que más adelante podamos seguir ahondando en estas técnicas, y pues bueno, y podamos ver más cosas que se pueden analizar por medio de la microscopía electrónica de barrido. Ahorita, digamos, son como las más básicas, ¿no? Que son la obtención de imágenes por electrones secundarios, retrodispersos, y la técnica de EDS. EDS o WDX, ¿no? El análisis químico. ¿Ok? Pues bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado y pues bueno, que se acerquen más a las técnicas de microscopía. Sí, ahorita pasamos a la sección de preguntas. Sí. Okay. Gracias. No había conectado el micrófono, perdón. Digo que agradezco, Omar, una plática muy interesante, ¿no? Por el momento, ahorita no he visto todavía preguntas, pero yo sí quiero hacer un comentario porque hace no mucho ocupé microscopio electrónico de barrido. Sí. Era para analizar los daños producidos por cavitación en bombas centrífugas, ¿no? Y nos interesaba aquí ver la severidad que había, porque no era algo común que pasara. Cuando es cavitación en agua está, digamos, más o menos localizada la zona, ¿no? Pero en este caso lo que veíamos era un daño sobre las bombas o los impelentes, ¿no? En una región extensa, ¿no? Y eso tenía que ver con un efecto, porque ya no es agua lo que se estaba moviendo, sino eran mezclas amoníaco-agua. Y lo que producía, digamos, un daño sobre una región amplia era el que hubiera, digamos, el líquido que estaba moviendo tuviera diferentes concentraciones, ¿no? Entonces, entre más concentración hubiera de amoníaco, en este caso, era más severo el daño, ¿no? Eso se veía claramente cerca de la entrada del impelente, ¿no? Prácticamente no había daño, luego ya por la parte media habían algunos hoyitos por ahí pequeños y luego ya cuando estabas afuera había perforaciones, ¿no? Entonces eso, digo, es una aplicación que yo en particular la he estado, la ocupé hace un poco tiempo, ¿no? Y que estamos de hecho por publicar algo al respecto, ¿no? Mira, aquí hay una primera pregunta, dice de Alberto Díaz. ¿Qué elementos se pueden identificar y cuáles son los que MEB? Gracias, excelente charla. Con sí, bueno. ¿Qué elementos se podrían? Bueno, retomando un poquito la parte de la cavitación, pues bueno, es una técnica que precisamente como nos da la versatilidad de identificar fases de manera de imagen, podemos ver si precisamente la parte de la interacción del agua, en este caso agua y amoníaco, está generando algún tipo de corrosión, y obviamente ese tipo de corrosión que está generando en la superficie va a generar residuos, y entonces podemos identificar el tipo de residuo que está generando, no tan solo ya por las burbujas, sino por una interacción química. Podemos identificarlas de manera visual, e incluso si nosotros hacemos un análisis químico puntual, podríamos identificar saber la concentración y el tipo de elemento o el tipo de compuesto que se estaría generando. También en este caso, pues bueno, podríamos a lo mejor esa corrosión localizada se está dando por alguna falla de alguno de los elementos, y entonces podríamos identificar al analizar los residuos que se están generando en la superficie de las partes que tienen la cavitación, analizar
por qué se está dando, ¿no? O sea, ya sabemos que se está generando, sabemos que está generando residuos, ahora ver por qué está llegando, por qué se está dando esa interacción o esa diferencia esa reacción química, ¿no? Que ya no va a ser solo una parte física, ya va a ser una parte química, ya no va a ser generada por las burbujas, por el rompimiento de las burbujas, sino por algo químico, ¿no? Que es lo que supongo que es lo que tiene que estar pasando. Vale. La otra pregunta, ¿qué elementos podemos identificar? Uno de los problemas que tiene la generación de rayos X, como vimos cuando hablamos de la parte de la generación de la generación de electrones retrodispersos, es de que, por ejemplo, elementos muy ligeros tienen un problema de absorción muy grande, muy grande. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar de manera correcta, por análisis químico, elementos ligeros, pues las cuantificaciones, la cantidad de señal que vamos a tener va a ser muy pequeña, y entonces la cuantificación no es muy correcta, no es tan correcta. Afortunadamente, pues como les digo, todas las técnicas han ido mejorando. Antes, con la microscopía convencional, se hablaba más o menos de que podíamos identificar del sodio en adelante con un voltaje de 20 kilovolts. Ahora, con la microscopía de alta resolución, al tener un análisis más localizado, al mejorar obviamente mejoraron los detectores, los detectores de DS, también se pudo analizar, se pudo mejorar esa brecha que había del sodio. Incluso ahorita ya podemos analizar carbono, y se puede llegar a cuantificar un poco mejor. No tan bien, la cuantificación no es tan buena, pero ya estamos más cercanos a poderlo identificar perfectamente, ¿no? Entonces hablamos más o menos de que del boro podemos identificar, se pueden llegar a ver picos de boro ya con los microscopios actuales, del boro en adelante, cuantificarlos, digamos, como del carbono en adelante, y perdemos los anteriores, ¿no? Que es el litio y el berilio. El berilio, porque pues, la ventana que se utiliza una ventana que es una ventana de berilio, entonces prácticamente perdemos el berilio, y el litio porque pues, no genera el litio y el hidrógeno no los podemos captar, no están dentro del límite detectable. Bueno. Hay muchas técnicas también en la parte de aquí ya no hablamos de la parte de cuantificación. La parte de cuantificación, hay un método que se llama método SAF, que tiene que ver con unos factores de corrección que tienen que ver con el número atómico, la absorción y la fluorescencia, que son los que nos van a afectar los rayos X. Ya no hablamos tanto de eso, pero bueno, también eso se ha ido mejorando y ya se han ido obteniendo otros factores de corrección, los cuales nos hacen más eficiente la cuantificación de los materiales. Digamos, la parte de identificación, entonces, estamos hablando del boro en adelante. La parte de cuantificación todavía sigue siendo por ahí del sodio en adelante, para tener una cuantificación más o menos fidedigna, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es una técnica que es semi-cuantitativa, no es cuantitativa al 100%. Depende de muchos factores, desde la topografía, los voltajes de aceleración, la preparación de la muestra y todo eso. Entonces, pero bueno, podemos llegar a hablar de eso, ¿no? Y aparte hay una resolución química también. Bien. Bueno, hay varias preguntas, ya llegaron, ¿no? Aunque bueno, también tengo que comentar que el ponente me había dicho que tenía que salir a las 2:15, ¿no? Pero vamos rápido, ¿no? ¿Cuál sería un caso de material donde la microscopía electrónica de barrido no puede usarse? ¿Algún ejemplo? Bueno, una de las cuestiones que tenemos con la microscopía es de que bueno, hay dos restricciones. Una que es que los elementos, los materiales que tenemos que ver tienen que ser conductores. En dado caso que no sean conductores, podemos tener ponerles un recubrimiento metálico, o ya hay técnicas en las cuales se puede solventar esa no conductividad de las muestras. Pero generalmente
los materiales que no son conductores, incluso ni recubriéndolos, podríamos llegar a verlos, ¿no? Entonces, uno de los casos que se podrían llegar a presentar en donde no podríamos analizar algo serían en polímeros, ¿no? De hecho, la parte de microscopía en polímeros no hay mucho, ¿no? No hay, si ustedes ven la parte de, se hacen un análisis de artículos, sí se llegan a analizar algunas cosas en polímeros, pero no es tan extensivo como en el caso de materiales cerámicos, como puede ser en materiales cerámicos o en materiales metálicos. Otra de las restricciones es de que no deben contener agua, debido a que el elemento está en vacío. Bueno, las muestras están en vacío. En la microscopía convencional, ya hay microscopios que manejan un nivel de vacío bajo, que también es otra área de la microscopía, ¿no? Pero hablando de la parte de microscopía común, la microscopía común, una de las restricciones es que no deben de contener agua. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en libros que hay imágenes de bacterias, de células, que son elementos que contienen agua. Entonces, se puede extraer el agua, de manera controlada, por diferentes técnicas, sin modificar la superficie, entonces podemos analizarlas. Se pueden analizar, pero si nosotros quisiéramos analizar algo que está in situ, que está en un medio acuoso y que no es posible quitarle el agua, pues eso sería otra restricción, ¿no? Esto nos pasaba, por ejemplo, con algunas cosas que nos llevaban, algunas esferitas de alginatos o algún polímero que estaban inmersos en un medio acuoso, y de repente nos dicen, oye, es que queremos medir por microscopía el tamaño de esas esferitas, y entonces al momento de que se secan, se extraen de ese medio acuoso, se hacían como chicharroncitos, ¿no? Se hacían como pasas, y entonces pues ya no teníamos el diámetro de esas esferitas, ¿no? Entonces son algunos casos que en los cuales hemos tenido algunos problemas, ¿no? En los cuales no hemos podido utilizar la técnica. Bueno, mira, tengo tres que las voy a hacer y ahí Sí. una. Es muy difícil la preparación de muestras para utilizar este método del microscopio electrónico de barrido, es una de ellas. La segunda, disculpa, el software que muestras, donde haces la simulación para ver qué elementos hay en la muestra, se muestras con elementos, ¿qué? Muestras elementos con Z muy distintos. ¿Sería posible identificar entre dos Z consecutivos, la segunda y la tercera? Sí, bueno, sí, Ok, con respecto a la primera, voy a empezar por la segunda pregunta. Muchas veces, si nosotros tuviéramos dos elementos continuos, que están muy cercanos, si están nada más ellos dos por separado, sí podríamos tener una diferencia de contrastes. Podríamos alcanzar una diferencia de contrastes. Si esos dos elementos que son muy cercanos están también metidos en otra serie de elementos que son muy separados, sería un poquito difícil identificar cuál es uno y cuál es otro. Podemos valernos de la idea de que tenemos podemos apoyarnos también en la parte del análisis químico. Pero también aquí el problema que tenemos, el problema que tendríamos es de que muchas veces cuando son elementos muy cercanos, también sus espectros característicos son muy cercanos, entonces tampoco sería una cuestión tan viable, ¿no? Entonces sí se dificulta cuando son elementos muy cercanos, y generalmente cuando son elementos cercanos y que tienen un alto número atómico. Si son elementos ligeros es un poquito más fácil observarlos. Cuando son elementos que son continuos porque tienen mayor número atómico, sí es difícil tener un contraste de fase. Entonces sí nos dificulta un poco eso. En cuanto a la cuestión de la preparación de las muestras, es una de las partes
críticas, críticas, críticas en la observación del material de la microscopía. Hay muchas técnicas, tanto para ver muestras que contienen agua, para ver muestras que no son conductoras, pero una de las partes fundamentales, las partes críticas, es la preparación de la muestra. Yo creo que una parte de la buena observación de una muestra está basada en digamos, en un 70-80% la preparación de la muestra. Si nosotros no preparamos la muestra, no tenemos una buena preparación de la muestra, pues no vamos a poder interpretar lo que nosotros estamos observando no vamos a poder saber interpretar lo que estamos obteniendo en una imagen. Entonces sí es una parte muy importante la preparación de las muestras. De hecho, pues como les digo, es una parte crítica, ¿no? Y es una parte, incluso hay libros completos que se dedican a la parte nada más de preparación de muestras. Hay laboratorios que tienen una parte de laboratorios únicamente y exclusivamente dedicadas a la preparación de la muestra. Bueno, ¿sí? Hay una última pregunta. Sí. No sé si... sí, la respondemos. Respecto al tornillo que se presentó, ¿es posible que no fuera nuevo? ¿Cómo se puede hacer un análisis con microscopía para saberlo? El tornillo que se presentó, bueno, ese fue en realidad, pues bueno, no hay una forma de saber si era el nuevo o era el viejito, ¿no? A final de cuentas, la parte, digamos, la parte del contexto del material, así que solo la sabe la parte que la persona que lleva, que lleva y que analiza el material, ¿no? Es decir, nosotros podemos identificar una imagen, ¿no? Decir, bueno, es que esta imagen está dañada, esta imagen tiene tal cosa y tal, tiene presenta fases, o tiene desgaste, o tiene tal cosa. Pero digamos que digamos, es una parte nada más del rompecabezas. La otra parte del rompecabezas es lo que ustedes saben del proceso por el cual llegaron a tener esa muestra, desde la preparación, hablo desde la preparación, desde cómo se formó el material, cómo se preparó la muestra para verla en el microscopio y finalmente qué es lo que estamos observando. Si nosotros no tenemos esa parte, perdemos una de las partes de ese rompecabezas, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos interpretar perfectamente eso. Nosotros podemos ver una imagen y decir, pues es que aquí tiene un defecto, pero si no sabemos qué proceso tuvo antes, pues no podemos decir qué es lo que vamos a observar, por qué tiene ese defecto. ¿Ok? Aquí es muy difícil que nosotros podamos decir, nada más viendo la imagen, decir, pues es que este era el nuevo, ¿no? Este era el viejito, era el que ya se había utilizado. Sabíamos que era el nuevo porque el doctor lo sacó de la bolsita y dijo, bueno, pues este es el que me dieron, a lo mejor se le pasó a alguno de esos o tocó a que analizáramos en una de esas bolsitas alguno que ya estaba dañado, alguno que no era precisamente el nuevo, pero pues bueno, ahora sí que confío en lo que él me decía, ¿no? De que era uno de los nuevos. Los nuevos. Bueno, pues ya las preguntas, ya según veo, ya se acabaron. Bueno, solo resta volver a agradecerte, fue una plática muy interesante. Y nada más avisar a quien estuvo aquí presente, ¿no? Que pues tenemos eventos mensuales en este seminario de física y cómputo. El siguiente va a ser al 11 de noviembre. Ya les anunciaremos el título, ¿no? Muchas gracias a todos. Más o menos hubo una asistencia entre 30 y 40 personas, ¿no? Y pues nos vemos en una futura sesión de este seminario. Y gracias nuevamente. Muchísimas gracias también y pues, gracias por acompañarnos.